Este es el último de los mensajes de la serie que empezamos a estudiar a principios de, realmente el segundo domingo de enero, y hoy la culminamos. La serie se llama Mi futuro en sus manos, mi futuro en sus manos. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Ahora, todos queremos que nos vaya bien. Emerson, qué alegre verte, hermano, de verdad. Qué bueno verte, Dios te bendiga. Todos queremos que nos vaya bien. Hacemos todo lo necesario, nos esforzamos y confiamos en Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nos vaya bien? Para que realmente pase lo que nosotros estamos esperando que pase. No tenemos que confiar nada más en la mentalidad positiva. Voy a tener esa idea de que todo me va a salir bien y todo me va a salir bien. Eso no funciona. Lo que sí funciona es obedecer lo que la Biblia enseña. Y de eso hemos estado hablando. Hemos hablado acerca de, y rápidamente hago una recapitulación, de atesorar y obedecer la palabra de Dios. O sea, no podemos nosotros esperar que nos vaya bien si no amamos la Biblia, la palabra de Dios, y la obedecemos. Segunda cosa, tenemos que poner nuestra vida en sus manos. Una cosa es decir, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, y otra cosa es confiar en Él. Eso es diferente. Tengo que confiar en Él. ¿Y cómo confío en Él? Obedeciéndolo. La tercera cosa que vimos es que tenemos que honrarlo en todas las áreas de nuestra vida. No solo en una o en otra, sino en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, eso es como poner el rumbo, pero ahí es necesario mantener el rumbo correcto. Porque de nada sirve empezar bien y terminar mal. Tenemos que empezar bien y mantener ese rumbo. También hablamos la semana pasada de la importancia de una actitud de gratitud a Dios. La gratitud a Dios nos ayuda a mantener el rumbo, nos ayuda a mantenernos firmes y nos ayuda también a poder estar en comunión constante con el Señor. Y hoy vamos a hablar como último tema de nuestra serie de esto. Vamos a hablar acerca de confiar en las decisiones de Dios. Confiar en las decisiones de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros planificamos, nosotros nos esforzamos, pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, es importante que tomemos o que hagamos lo correcto. Es importante que confiemos en las decisiones de Dios. Quiero invitarle que vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11. Vamos a leer, creo que aquí hay un error, dice del 1:44, no, yo lo tengo mal, perdón. Juan 11 del 1 al 6. Juan 11 del 1 al 6. Dice la Biblia, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, y oiga el pedido: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí el apóstol Juan aclara algo importante. Jesús amaba a Marta, a su hermana María, y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Esto llama mucho la atención, porque por eso Juan resalta: Jesús amaba a esta familia. Él había estado en su casa antes, y en la casa de ellos, después de este evento que vamos a ver, o que vamos a hablar, pasó algo especial, pero veamos esas ocasiones en las cuales Jesús estuvo allí. Lucas 10, del 38 al 39, en la primera parte dice así. Es la primera vez que se menciona a Jesús con esta familia. Dice, en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Ese pueblo se llamaba Betania. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. Aunque aquí no se menciona,
pero el tercer hermano era el varón, era Lázaro. Y esta ocasión es cuando Jesús llegó a la casa de esta familia y Marta se puso preocupada a trabajar para poder servirle al maestro y a los discípulos, y María se quedó escuchando a Jesús. Conocen la historia. Esa fue la primera vez, o es la primera vez que se menciona a Jesús en relación con esta familia. Pero hay una segunda ocasión. Es raro que se mencione que Jesús estuvo en un lugar 2 veces. No quiere decir que no haya estado. Por supuesto que sí, porque los evangelios no son un recuento o no son la agenda de Jesús. Los evangelios son el registro de las enseñanzas y los hechos principales que Jesús hizo. Pero se registra una segunda visita. En orden sería la última visita. Perdón, se registran 3 visitas. La primera es Lucas 10:38, la segunda Juan 11, que acabamos de leer una parte, y la tercera Juan 12, del 1 al 3. Dice, 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, la última Pascua, Jesús iba ya a Jerusalén para ser sacrificado. Y pasó un tiempo con esta familia. Eso nos dice que eran personas especiales para él. Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. Nuevamente Marta, muy hacendosa. María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. La Biblia registra que pasó esto del perfume en los pies de Jesús 2 veces. Una vez fue en la casa de un fariseo y quien lavó sus pies con lágrimas, lo secó con sus cabellos y después lo ungió con un perfume muy caro, era una prostituta. Así dice la Biblia. Esa fue la primera vez. La segunda vez es esta. Y esta vez es María. No se menciona que haya lavado los pies de Jesús. O sea, lo más probable es que ya le habían lavado sus pies como era la costumbre. Pero sí se menciona que ella puso un perfume muy caro sobre los pies de Jesús. Lo estaba adorando. Ahora, lo que quiero resaltar es esto. Eran una familia muy querida. Y entonces cuando llega la noticia a Jesús y le dicen, tu amigo querido está enfermo, nosotros entendemos entonces que hay una relación de amistad. Está enfermo. Ahora, ¿por qué le mandaron a decir eso? Porque esperaban que Jesús llegara, ¿no? Le avisaron que Lázaro estaba enfermo para que Jesús llegara y sanara a Lázaro. Pero Jesús no fue. Jesús no fue. Y eso llama mucho la atención. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por alguien que amas? Si alguien que tú amas está en una necesidad de salud o de lo que sea, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Les voy a contar algo. Hace 23 años ya, del terremoto de 2001, nosotros ya vivíamos aquí. Nuestros hijos eran pequeños. Charlie el mayor tenía 9 años, casi 9 años. Y las gemelas tenían 6 años y Juan Rodrigo tenía 3 años. Nosotros con Valesca fuimos al supermercado allá por Metrocentro y los niños se quedaron en la casa con una señora que nos ayudaba en casa. Nosotros no teníamos carro en esa época, nosotros fuimos en bus y el plan era, después de comprar en el supermercado, vamos a pagar un taxi y nos vamos a la casa. Yo no llevaba efectivo más que como 3 o 4 colones, no me acuerdo, todavía en esos días los colones funcionaban en efectivo, pero tenía mi tarjeta de débito para pagar el supermercado y pagar el taxi, sacando dinero y pagar el taxi después. Cuando estábamos entrando al supermercado fue el terremoto, ¿se acuerda usted de lo que pasó? Fue un caos, salimos de ahí, la gente salía corriendo. Cuando nosotros salimos, vimos hacia el volcán de San Salvador y se miraba un nubarrón. Lo primero que pensé yo fue, ¿hizo erupción? Por supuesto no, si está extinguido, pero fue, de verdad, uno no sabía ni qué pasaba.
Pero nuestra aflicción fue nuestros hijos. Están solos en la casa con la señora. Tenemos que irnos. Pero nosotros nos íbamos a ir en taxi, no habían taxis, por supuesto. ¿Y qué hacemos? Todavía dije yo, voy a pasar al cajero y voy a sacar dinero para pagarle a alguien. Pasamos a Metrocentro y obviamente no había nada, si no había luz. Cuando llegamos ahí estaban sacando a una persona que le habían caído unos vidrios, fue algo así terrible. Y eso solo hizo que nos diera más temor y ansiedad por ir a la casa. Me acuerdo que vimos a unos muchachos que se estaban metiendo en un carro pequeñito y me acerqué y les dije, miren, perdonen, ¿será que nos pueden dar jalón? Nosotros vamos a Antiguo Cuscatlán. Y él nos dijo, nosotros vamos a la cima, pero lo dejamos en el árbol de la paz, que usted conoce. Nos metimos ahí, íbamos así porque era un carro chiquitito, pusieron las noticias, hay una radio aquí que no falla cuando sea el apocalipsis zombie. Esa es la radio que no va a fallar, creo yo, no me acuerdo cómo se llama, pero esa. Y esa estaba dando noticias terribles. Llegamos al árbol de la paz, nos bajamos y yo le dije a Valesca, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir corriendo para la casa a ver a los niños y después te vengo a traer. Y ella me dijo, sí. Ahora, ¿usted piensa que yo hubiera aguantado correr hasta Antiguo Cuscatlán? Yo corría cuando tenía como 15 años y salía a correr todos los días, jugaba básquetbol, béisbol y toda la cosa, pero ya a mis 30 y pico de años yo ya no lo hacía, pero estaba dispuesto a hacerlo. En eso venía un bus y yo no tenía efectivo. Paramos al bus, el bus paró y cuando subimos me acordé que no tenía nada de dinero, entonces me quité el reloj que Valesca me regaló, un reloj muy bonito, no era este, y le digo yo, le voy a dar el reloj si nos lleva a Antiguo Cuscatlán. Y el Señor me dijo, no, súbase, yo lo llevo. Gracias a Dios. Pero yo estaba dispuesto, el reloj fue un regalo de mi esposa, un regalo valioso, bonito, pero yo estaba dispuesto a hacerlo, estaba dispuesto a irme corriendo. Y cuando llegamos a la casa, pues no había nada. Gracias a Dios, por supuesto, nada más que el susto. Pero nosotros estábamos dispuestos a hacer lo que fuera para poder estar con nuestros hijos. Ahora, ¿no es ese el tipo de acción que nosotros esperaríamos de Jesús? ¿No esperaríamos que Jesús, cuando le avisaron, tu amigo, hay una versión que dice, el amigo que tanto amas está enfermo? Lo primero que hubiéramos pensado es Jesús dejó cualquier cosa ahí y se fue. O Jesús, por supuesto, él no tenía que estar presente, él podía dar una palabra, pero no lo hizo. Jesús se quedó 2 días más. Ahora, ¿no te ha pasado que a veces tú le pides al Señor algo que obre en tu vida y el Señor no lo hace? Tú le pides al Señor algo específico, oras mucho y confías, pero el Señor no lo hace. A veces eso se traduce en corazones rotos, en sueños que están destruidos. Muchas veces se traduce en pérdidas de diferentes clases, en fracasos, en frustración. Todos hemos pasado por ahí. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción cuando Jesús no hace eso? No hace lo que tú estás esperando que debería de hacer o que tú crees que Él debería de hacer. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Lo que hagamos en ese momento es sumamente importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia es clara, nos enseña esto. Debemos tomar la decisión de caminar confiando en sus decisiones, no en las nuestras. Mis planes son mis decisiones. Mis deseos tienen que ver con mis decisiones. Pero lo que me pasa realmente en la vida tiene que ver con las decisiones del Señor. Y tenemos que aprender a caminar en esas decisiones. Ahora, vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo podrás caminar confiando en las decisiones del Señor? Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. ¿Cómo podrás caminar confiando en las decisiones del Señor? Y quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, Mateo 6, versos del 25 al 27. Mateo 6, del 25 al 27. Esto es parte del Sermón del Monte. Y Jesús dice estas palabras.
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Y quiero recalcar esta palabra, no se preocupen. Y sigue diciendo, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones ustedes pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Hay otra versión que dice un palmo. Es como lo que Jesús quiere decir es, si ustedes se preocupan tanto, pero tanto, ¿les sirve de algo? Si ustedes quisieran subir de altura porque quieren ser más altos y se preocupan por eso, ¿sirve? No van a subir. ¿Quieren agregarle un minuto más al día porque no les alcanza el tiempo? No se puede. Jesús dice, no se preocupen. Esa palabra que se traduce como preocuparse allí, es una palabra que quiere decir estar ansioso, preocupado, afanado o afligido. Ahora, Jesús no prohíbe que nosotros hagamos planes. Jesús no prohíbe que nosotros nos esforcemos en nuestro trabajo. Jesús no prohíbe que nosotros hagamos todo lo necesario para salir adelante. No, pero lo que sí nos dice es, no se preocupen. ¿Por qué? Porque en la base de la preocupación está la incredulidad. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes se preocupan porque no me creen. Eso está diciendo. Ahora, para no preocuparnos, da consejos prácticos. Primero dice, no se preocupen por su vida. Y aquí utiliza un argumento en lógica es un argumento que utiliza una razón mucho más grande para poder afirmar una razón más pequeña. Por ejemplo, aquí dice, ¿no les dio Dios la vida, que es más importante la vida? Si Dios les dio la vida, les va a dar con qué sostenerla. Les va a dar salud, les va a dar todo lo que necesitan. Si les da lo más grande, les da lo pequeño. Después dice, miren los pájaros. ¿Usted ha visto los pajaritos? Miren los pájaros andan de arriba para abajo, enfrente, ahí en el patio de la casa. Yo les he contado que en el espacio de la casa donde tengo mi oficina, hay una ventana que da al jardín y hay un árbol y unas palomitas están haciendo un nido en el árbol. Y yo me di cuenta que las palomitas iban y venían, y entonces ya les puse atención y me fijé que iban recogiendo palitos y hojitas y cosas así. Y cuando vinieron nuestros sobrinitos de Guatemala, me acerqué con ellos al árbol, con el chiquito, y nos dimos cuenta que ya tenían el nido. Ahora yo supongo que dentro de poco va a llegar la paloma a empollar sus huevitos, pero ya lo hizo. Ahora, los pajaritos andan haciendo su trabajo, pero no andan preocupados. Por lo menos yo no le vi cara de preocupación. Pero ¿por qué no se preocupan los pájaros? Porque el Padre Celestial cuida de ellos. Ellos no se preocupan si van a comer o no, saben que van a comer. Y eso es lo que Jesús nos dice, no se preocupen. Si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de ustedes. Y un tercer argumento en el versículo 27 es este: la preocupación es inútil, no sirve. Nadie por preocuparse logra nada. Mientras más se preocupa, lo único que va a pasar es que se va a enfermar. ¿Verdad, doctora? La preocupación te causa estragos. Preocuparnos es inútil y es dañino. Ahora, ¿por qué nos preocupamos? Ya dijimos, por incredulidad, claro, pero la razón por la cual lo queremos hacer, creo que tiene que ver con esto. Queremos tener el control. Nos gusta tener el control. Nos mata no tener el control. Cuando las cosas se salen de nuestro control, sufrimos. Facilito. Si usted sale de su casa sin el celular, ¿qué hace?
regresa por él, ¿sí o no? Cuando yo era pequeño no había teléfonos, bueno, y algunos de ustedes también. No había teléfonos, yo no tenía teléfono en mi casa. Ya tenía que 15, 16 años, ya salía solo a un montón de lugares y no había celulares en mi tiempo. Todo lo que yo hacía era salir y decirle a mi mamá o a mi papá, voy a ir a tal lugar y voy a venir a tal hora. Y las horas que pasaban entre la salida y la regresada, ellos no sabían nada de mí, pero confiaban que yo iba a regresar. Por supuesto, oraban por mí, sin duda alguna. Pero así era la vida antes. Ahora nadie anda sin el tal celular. ¿Y por qué? Porque tenemos que saber dónde estamos, dónde estás, a dónde vas a ir, qué hiciste. Ahora realmente, ¿cuál es el lío? ¿Por qué sufrimos por eso? Porque nos gusta tener el control. Nos gusta tener el dinero metido en la cartera, aunque no lo vayamos a usar. ¿Por qué? Porque eso nos da paz. Ah, no, por si las moscas o por cualquier cosa. Aquí tengo el dinero. Está en mi cuenta, está el dinero. Pero ¿cuál es la onda? Realmente es, yo quiero tener el control. Por eso es que hacemos tantos planes y tan detallados y nos enojamos tanto cuando no funcionan. ¿Por qué? Porque queremos tener el control. Ese es el rollo. Queremos tener el control. Ahora, quiero decirles algo. Confiar en las decisiones de Dios implica necesariamente que es Él quien controla los tiempos y las circunstancias. Es Él quien controla los tiempos y las circunstancias. Y este es el primer consejo para poder confiar en las decisiones de Dios. Renuncia a tus intentos de tener el control. Renuncia a tus intentos de tener el control. Quiero aclarar, no estoy diciendo no hagas planes, no te esfuerces, no. Haz planes, esfuérzate, pero pase lo que pase, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y es que eso de tener control en realidad es una ilusión. No tenemos el control. Mamás que tienen bebés chiquitos, bebecitos, ni siquiera puede controlar al bebecito. Porque la mamá le quiere dar de comer y el niño no quiere comer y no come. Cierra la boca ¿y qué hace la mamá? Corriendo detrás del niño para que coma y el niño no se le da la gana. ¿Por qué? Porque la mamá no controla al niño. El niño es otra persona. Y si no controla al bebecito que depende de ella, menos va a controlar al esposo o el esposo a la esposa o a los niños o a los hijos mayores o al compañero de trabajo o al compañero de universidad. No podemos controlar. No es cierto. Nosotros lo único que podemos controlar, mis amigos, son nuestras reacciones. Nada más. Yo puedo controlar cómo reacciono. Yo no puedo controlar que no haya tráfico cuando yo tengo prisa. Lo que sí puedo controlar es que no me voy a ir peleando en el tráfico y no me voy a ir a estrellar por andar peleando. Eso sí lo controlo yo. Yo decido, no me voy a descontrolar. No voy a hacer alguna tontería. Eso sí. Eso está dentro de mi esfera de control. Lo demás, mis amigos, no se puede. ¿Qué hubiera pasado si nos llueve en la boda? ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben qué hubiera pasado? Nos mojamos. Pues sí, ¿y qué hubiéramos hecho? Miren, las cosas son porque Dios quiere que así sean. Dios permite que las cosas sean así. Por supuesto, se hace planes, se organiza, se prepara. Pero ¿y si Dios tiene otro plan? No podemos hacer nada. Y es importante entonces soltar el control. Proverbios 21:1 dice: en las manos de Dios los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. El proverbista usa el ejemplo de un rey. Un rey tenía todo el poder, tenía toda la capacidad de hacer prácticamente lo que quería. Pero el proverbista dice, los deseos del rey son como un río en las manos de Dios. Dios lo va a llevar por donde Dios quiere. Porque no es el rey, no soy yo, es Dios. Y eso es importante entender. Perdón, había un rey que no creía en Dios y tenía un siervo que sí era cristiano. Salieron un día a cazar
Y cuando estaban cazando, salió era un alce. El alce salió corriendo y atacó al rey. El rey pudo finalmente cazarlo, pero el alce le golpeó la mano y le cortó un dedo. Se llevaron al rey a su palacio, estaba muy enojado y el siervo le dijo al rey: Su Majestad, no se preocupe, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace siempre es perfecto. El rey se enojó tanto y le dijo: ¿Cómo es posible que penséis que sea perfecto, que me falte un dedo? Y se enojó tanto que lo metió a la cárcel. El hombre aquel se quedó en la cárcel y el rey al tiempo volvió a salir a cazar. Y cuando estaba cazando los atacó una tribu salvaje de ahí, de la montaña. Se llevaron al rey y lo iban a sacrificar a sus dioses. Cuando lo estaban preparando para sacrificarlo, se dieron cuenta que le faltaba un dedo. Entonces dijeron: no es perfecto, tiene que ser un humano perfecto. Así que lo soltaron. Y el rey regresó al palacio y se acordó de lo que le había dicho el siervo. Lo mandó a llamar de la cárcel y le dijo: mira, fíjate que me pasó esto, casi me matan, pero no me mataron porque me falta un dedo. Ya vio Su Majestad, todo lo que Dios hace es perfecto. Yo no creo eso, le dice. Porque si fuera perfecto, ¿por qué permitió que yo te metiera a la cárcel? Muy fácil, le dijo. Porque si usted no me mete a la cárcel, yo hubiera ido con usted a la cacería. A usted no lo matan, pero a mí sí, porque yo tengo todos los dedos. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Así que, amigos, cada vez que nos enfrentemos a situaciones donde sentimos que el control se nos fue, tenemos que tener claro: no tenemos el control. Y tenemos que entender esto: todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Sigamos, Eclesiastés 11, capítulo 11, versos del 4 al 6. Eclesiastés 11, del 4 al 6. Dice la Biblia: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes, muchas gracias. Tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Ahora, este pasaje está dentro del libro de Eclesiastés, que pertenece al género de sabiduría hebrea. En los primeros versículos de este capítulo, lo que está diciendo el predicador, que Eclesiastés quiere decir predicador, está diciendo que hay que ayudar a los otros. Porque cuando ayudamos a los otros en tiempos de necesidad, finalmente la ayuda que nosotros dimos nos va a regresar. Eso es lo que está diciendo. Y en estos versos del 4 al 6, la cuestión es esta: ¿cuándo ser generoso? Vamos a ayudar, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces utiliza la analogía de un agricultor que tiene que sembrar y tiene que cosechar. Ahora, dice, si el agricultor está esperando que no haya mucho sol, que no haya mucho viento, que no haya mucha lluvia, o que haya viento, o que haya sol, se va a quedar ahí sin hacer nada, porque siempre va a haber algo diferente. Porque el tiempo perfecto, mis amigos, no existe. Muchas veces nosotros estamos esperando el tiempo perfecto para hacer las cosas. Y el tiempo perfecto no llega, y como el tiempo perfecto no llega, tampoco hacemos nada, porque siempre estuvimos esperando el tiempo perfecto. Y a eso se está refiriendo el predicador. La idea es esta: cuando uno se preocupa demasiado por los resultados que uno quiere obtener, uno puede o tiene el riesgo de perderlo todo y no hacer nada. A eso se está refiriendo.
Porque aquel agricultor que nunca siembra porque está esperando el momento perfecto, se le va a pasar la época de siembra y si siembra más tarde no va a servir. La temporada se tiene que aprovechar y hay que hacerlo con lo que uno tiene y con lo que está a la mano de uno. Ahora, nuevamente encontramos esto. La incredulidad hace daño. ¿Por qué la incredulidad? Porque Dios le había dicho a su pueblo que cuando ellos sembraran, Él los iba a bendecir. Deuteronomio 8:8 dice, el Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Sembrar porque Dios los iba a bendecir. No, es que es el momento perfecto. No hay momento perfecto. Siembre porque Dios va a cumplir lo que dijo. Pero como no estamos hablando de sembrar en realidad, sino estamos hablando de ayudar, entonces alguien diría, bueno, sí, pero ¿y si yo doy una ayuda y no es el momento perfecto, qué va a pasar? Voy a perder. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La promesa está. Ahora, si nosotros no actuamos porque no estamos esperando un momento perfecto, en realidad lo que estamos haciendo es mostrando incredulidad ante las promesas de Dios. Hay que hacer lo que hay que hacer, mis amigos, y hay que actuar. Ahora, aquí es donde entran los planes que hablamos antes. Hacemos planes, nos organizamos, trabajamos, pero no podemos esperar controlar otra vez las circunstancias. Eso no se puede. Y lo reafirma diciendo, así como ustedes no saben por dónde viene el viento y hacia dónde va. Por supuesto, uno ve que el viento se mueve, cuando algo se mueve, uno sabe de dónde viene el viento. Pero el viento, como puede venir de un lado ahorita, puede cambiar y venir del otro. O sea, en realidad no sabemos, porque nosotros no controlamos el viento y no lo vemos. Y hacen la comparación al decir que ustedes tampoco saben cómo es que un bebecito se forma en el vientre. Alguien podrá decir, sí, pastor, pero hoy tenemos la ultra. Y la ultrasonografía muestra al bebecito antes de nacer. Y los doctores toman decisiones en base a esa información. Sí, pero de todos modos hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿en qué momento entra el alma al cuerpo de un niño? No sabemos. Y eso no lo entendemos. Lo que sí sabemos es que cuando el embrión empieza ya a desarrollarse, las células se unen y en algún momento el alma entra al niño. ¿Cómo? A saber, pero pasa. Y cuando nosotros recibimos a un bebecito que acaba de nacer, sabemos que tiene un alma que Dios le dio. ¿Cómo y de dónde? Y no tenemos la menor idea. A eso se refiere. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es actuar confiando en Dios. Actuar confiando en Dios. Por eso el versículo 6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes cuál tendrá mejor resultado, o si las dos acciones lo tendrán. ¿Voy a trabajar en la mañana o en la tarde? ¿Abro la tienda en la mañana o solo en la tarde? ¿O la abro todo el día? ¿Qué hago? No sabes tú. No, pero para eso hay investigaciones de mercado, hay un montón de técnicas y todo. Sí, pero hay muchísimas cosas que no sabemos, solo Dios sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a ver qué pasa? No. Ya sé, voy a orar hasta que Dios me diga. Ahí te vas a quedar orando y nunca vas a hacer nada. Tienes que orar y actuar. Y ese es el segundo consejo. Actúa en fe y déjale los resultados al Señor. Déjale los resultados al Señor. Pero ¿será que el Señor lo va a hacer, pastor? Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ahora, ¿por qué dispone todas las cosas? Porque Él tiene poder sobre todas las cosas.
Por eso es Jeremías 32, del 17 al 22 y después 26 y 27. Dice, mi Señor y Dios, está hablando Jeremías, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, el Creador. Para ti no hay nada imposible. Y yo creo que si yo pregunto que si usted cree, que quién piensa que Dios lo puede hacer todo, todos vamos a levantar la mano y vamos a decir amén o sí. La pregunta es, ¿estamos actuando o viviendo de esa forma? Ese es el asunto. Versículo 18, muestras tu gran amor a multitud de generaciones, pero también castigas la maldad de los padres en sus descendientes. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor de los ejércitos. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste señales milagrosas y prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo con gran despliegue de poder, señales milagrosas, prodigios y gran terror. Diste a Israel esta tierra donde abundan la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a tus antepasados. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Dios responde. La primera parte era una oración de Jeremías, pero ahora Dios responde y dice, yo soy el Señor, Dios de toda humanidad, de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? En la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, hay una frase, la frase del verso 18, que dice, Señor de los ejércitos. Se traduce en griego, en esa versión, como Kyrios, que quiere decir Señor, pero no dice de los ejércitos, sino dice Pantocrátor. Y esto es una palabra muy interesante. Pantocrátor en griego. Es una palabra compuesta que quiere decir pantos es todo y kratos es gobierno o gobernar. Entonces lo que está diciendo es que Dios es el que todo lo gobierna. Mire, una cosa es decir, Dios todo lo puede, porque yo me estoy imaginando a Dios que lo que sea que venga, Él lo puede hacer. Pero cuando yo digo Dios todo lo gobierna, ¿qué estoy diciendo? Que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo lo que pasa. Por eso dice la Biblia que Dios pone todas las cosas para el bien de los que le aman, porque todo lo controla, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ahora, actuar en fe, ¿qué es? Actuar en fe no es hacer locuras. Actuar en fe es obedecer a Dios a pesar de la falta de garantías. ¿Falta de garantías de qué? De las circunstancias, o que las circunstancias nos muestren. Es confiar en Él, que lo gobierna todo y actúa a favor de sus hijos. Un amigo mío tiene un negocio, él empezó reparando fotocopiadoras, pero le fue muy bien y entonces vende también fotocopiadoras. Ahora son computadoras y otro montón de equipos, pero con las fotocopiadoras empezó. Él tenía como cliente una institución del Estado en Guatemala muy grande, muy importante, y era su mejor cliente. Para quienes son empresarios, van a tener una idea clara. Los ingresos provenientes de ese cliente eran como el 70% de sus ingresos totales. O sea, era su mejor cliente, había que cuidar a ese cliente. Eso le permitió a él pagar el colegio de sus hijos, su universidad, comprar la casa, el lugar donde tiene la oficina, todo. Un día llegó y se encontró con que la persona que estaba dirigiendo el área de compras le dijo, mira, necesito que me cotices unas fotocopiadoras, y le dio las características. Pero necesito que nos ayudemos. Usted ya sabe por dónde va la cosa. Le dijo, yo te voy a dar a vos el dato de cuánto están ofertando los otros para que vos la pongas un poquitito abajo, pero vamos a ir mitad a mitad.
El cliente más importante, 70% de sus ingresos mensuales. ¿Qué hubiera hecho usted? Me llega Fernanda, así es. No. Y él le dijo, mira, yo no puedo hacer eso, porque yo soy cristiano y eso a Dios no le agrada. Y el muchacho la otra persona, le dijo, vos sos de esos aleluyas. No, papá, si por eso es tan mal, hombre. Mira, te voy a decir una cosa, si vos no lo haces, otro lo va a hacer. Yo te quiero ayudar, decidilo. Y él dijo, no. Dicho y hecho, hicieron la licitación y no le dieron a él participó, pero no le dieron el negocio. Pero no solo eso, le quitaron otra parte del negocio que él tenía con ellos, porque también tenía el mantenimiento de los otros equipos. Así que la pérdida de él fue catastrófica. Ahora, alguien pensará, no hombre, no le da la cabeza, hubiera hecho el negocio y ya, negocio es negocio. No. Tenemos que honrar a Dios con toda nuestra vida, no solo como cristianos en la iglesia, no solo como papás, no solo como empresarios, en todas las áreas. Ahora, ¿qué pasó? Porque déjeme terminar la historia. ¿Tuvo meses difíciles? Sí, horribles, muy difíciles, bien difíciles. Pero entonces pasó algo. Un cliente le pidió que le cotizaran unas fotocopiadoras. ¿Y sabe qué modelo era? Exactamente el mismo que ya no había podido vender. Y a este cliente le vendió 3, otro cliente le pidió ya 2, otro señor le pidió 5 y de repente empezó a vender de esa misma fotocopiadora en diferentes lados, varias al mismo tiempo. Otros clientes lo llamaron y empezó a dar mantenimiento a otros nuevos clientes, pero no queda la cosa ahí. Como a los 4 o 5 meses lo llamaron de la misma institución y quien lo llamó le dijo, mire, yo soy el encargado de compras. Perdone, pero no es fulano de tal. No, él ya no está con nosotros. Me urge hablar con usted, ¿puede venir hoy? Sí, llegó. Y entonces le contó que habían despedido al otro fulano y lo estaban investigando por corrupción. Y le dijo esto. Fíjese que le compramos a una empresa X un lote de no sé cuántas fotocopiadoras y todas nos salieron malas. Entonces yo quiero que usted me cotice si se pueden reparar y si no, vamos a tener que comprar nuevas. ¿Me puede ayudar? Claro. ¿Cuándo? Ahorita. Mire, para no alargar más la historia, terminó reparando todo ese equipo malo, él lo levantó nuevamente y no solo eso, y no sé si hoy todavía, muchos años después, todavía sigue trabajando con ese cliente. No sé. Pero el punto es a donde quiero llegar es, confía en Dios y actúa y déjale a Dios los resultados. Nosotros tomamos muchas malas decisiones, a veces deshonrando a Dios por miedo, porque tenemos miedo de que Dios no haga lo que Él dijo que va a hacer. Queremos tener los resultados en nuestras manos, nuevamente, control, pero no lo podemos hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer, honremos a Dios en todo lo que hacemos y dejémosle a Dios los resultados. Dios nunca paga mal a aquellos que lo honran. O como dice la Biblia, Dios honra a los que lo honran. Y un consejo más, Deuteronomio 8, versos 15 y 16. Deuteronomio 8, 15 y 16. Deuteronomio quiere decir segunda ley, eso quiere decir ese nombre en griego. Ahora, no es una segunda ley, no está diciendo o hablando de una ley diferente, sino es el recordatorio de la ley que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí, pero se la dio a una generación que ya se había muerto en su mayoría. Los que entraron a la tierra prometida no fueron los mismos que salieron de Egipto, fueron sus descendientes. Así que en Deuteronomio Moisés recuerda a la nueva generación la ley de Dios. Y entonces les dice esto: Él, Dios, te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca
En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Y dice al final, así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Para que a fin de cuentas te fuera bien. Conocemos la historia, el pueblo de Dios no entró a la tierra de Canaán la primera vez porque tuvieron miedo. La incredulidad está en la base de los problemas de los hombres, de las personas. Tuvieron miedo, así que Dios los llevó por 40 años en el desierto hasta que se murió el último. Moisés fue uno de los últimos. Y después la nueva generación entró. Ahora, era importante recordarles a ellos o que ellos tuvieran claro lo que pasó en el desierto. Muchos eran muy jovencitos. Por eso el lenguaje que utiliza Moisés es un lenguaje muy vívido, muy dramático, diría yo. Porque dice, Él los guió por el vasto es grande y horrible desierto. O sea, el desierto ya es desagradable, pero Moisés está diciendo es horrible. Y dice, en medio de tierra reseca y sedienta, no había agua. Había ahí serpientes venenosas y escorpiones. Fueron cosas muy difíciles. Y así son los desiertos. A veces nosotros pasamos en nuestra vida por un momento desértico, así, árido, seco, no hay provisión a veces, las cosas se ponen muy difíciles y por eso decimos que estamos en un desierto. Así es. Eso pasó. Ahora, nosotros, cuando pasamos por momentos así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, muchos se pelean con Dios. Muchos se pelean con Dios y solo miran lo malo. Es que no tengo trabajo, es que no tengo negocios, es que esto, es que lo otro, es que mis hijos, es que mi esposa, es que no sé qué y es que no sé cuánto. Y perdemos la capacidad de ver las cosas buenas que Dios sí hace, porque Dios hace cosas buenas en el desierto. Éxodo 17, 5 y 6 dice, y el Señor le contestó a Moisés, pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. ¿Cuántos de nosotros hoy le pegamos a la roca para que saliera el agua que nos tomamos? Nosotros abrimos un chorro, gracias a Dios. En algunos lugares van al río. Pero ninguno de nosotros le pega una roca porque de la roca no sale agua. Pero en el desierto con Israel sí pasó. Pero no solo eso, Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. Y no estoy hablando de lluvia de hamburguesas, esa película de hace unos años. Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Estamos hablando del maná. ¿Quién salió? Bueno, hoy es domingo, el séptimo día no, pero del primero al sexto día caía maná todos los días. La gente recogía lo necesario para el día y el día siguiente volvía a recoger y el día siguiente volvía a recoger y eso caía del cielo. Ninguna generación más vio el maná. Muchos de los que están escuchando las palabras de Moisés allí crecieron comiendo maná porque no conocieron nada. Ellos nacieron en el desierto. Pero después de estos, desde el primer día que entraron a Canaán, el maná se acabó. Ya no hubo maná. O sea, Dios sí cuida a su pueblo en el desierto. Pero la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿por qué nos mete al desierto? Es que ese es el lío. ¿Por qué si yo soy fiel a Dios, por qué me pasa eso? Si yo tengo fe, ¿por qué me pasa eso? Si yo soy buena gente, porque soy buena gente, ¿por qué me pasa eso? Y siempre vamos a esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final de este versículo, de este pasaje que leímos, está la clave. Para que, al fin de cuentas, te fuera bien. Para que al fin de cuentas te fuera bien. Hubo humillación. Humillación
Para nosotros humillación es cuando uno maltrata a alguien y lo hace sentir mal. No está hablando de eso. En este contexto, humillación quiere decir llevarlo hasta abajo, hasta el fondo. ¿Para qué? Para que aprenda a depender. Por eso es que Dios nos mete a procesos así. Porque lo que quiere es que aprendamos a depender de Él. No soy yo, es Dios. Y en circunstancias normales nos cuesta mucho aprenderlo, pero el desierto es especial para eso. Y dice la Biblia que te humilló para que aprendieras a confiar en Él, pero también te puso a prueba. Ahora, ¿qué quiere decir? Poner a prueba no quiere decir que Dios dijo, ¿será que Alberto me obedece o no? ¿Será que Juan me obedece o no? Los voy a probar. Les voy a mandar algo difícil a ver cómo salen. No es eso. Dios no necesita probar a nadie. Dios sabe todo. ¿A qué se refiere entonces? Esa frase quiere decir para que nosotros revelemos o nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. ¿No es cierto que en los momentos más difíciles de nuestra vida nos damos cuenta de que consideramos hacer algo que supuestamente dijimos nunca lo voy a hacer? Cuando el negocio, el más importante, se va, de repente me pongo a pensar, ¿y si hago la trampa? Una sola vez. Y además muchos lo deben de hacer. Eso nos revela el corazón. Está mostrándole que hay en nuestro corazón. Y eso debería ser una señal de alarma. Y deberíamos de tomar acciones para rendir esa parte al Señor. Para eso sirven los desiertos. Ahora, quiero enfatizar esta parte donde dice, para que al final te fuera bien. Para que al final te fuera bien. La Biblia nos enseña que Dios siempre tiene un buen propósito. Siempre. Ahora, para que ese propósito se cumpla, a veces el camino es un camino difícil. A veces tiene que ser así. Y esta es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender. Y es el último consejo. Nunca dudes del corazón del Padre. Nunca dudes del corazón del Padre. ¿Van a llegar momentos difíciles a nuestra vida? Sí. ¿Las cosas se van a poner duras, difíciles, horribles tal vez? Sí. ¿Nos va a doler? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. Pero no por eso tenemos que dudar del corazón del Padre. Mire, esto es como las vacunas con los niños. Yo cuando era pequeño, bueno, ni ahora de grande, a veces que Valesca me ha tenido que poner alguna inyección por ahí, yo sufro porque a mí no me gusta. Yo me tomo lo que sea, pero no, bueno, no lo que sea tampoco. Porque tampoco es así, pero yo prefiero cualquier cosa antes que me pinche. Cuando era pequeño, me pasó algo. Hubo una campaña de vacunación después del terremoto que hubo en Guatemala en el año 76. Yo tenía 8 años. Y había que ir a hacer fila para que nos vacunaran. Yo estaba ahí con mi papá y mis hermanos, mi mamá. Y yo no quería, pero me habían dicho, te vamos a comprar un helado si te vacunan. Y yo, pero ni modo, tenía que estar ahí. Y me tenían agarrado. Cuando llegamos, y la señora que nos iba a poner la inyección, me acuerdo que me levantó la camisa, y cuando miro la aguja, yo sentí que mi papá me aflojó la mano y salí corriendo. Y me fui, pero agarré carrera como... Mire, nosotros tenemos un perro chiquitito que cuando abrimos la puerta y se sale, se va a la bandida, es perrita, se va a la bandida, híjoles. Así. Uno de mis hermanos salió corriendo y obviamente las grandes zancadas de mis hermanos mucho mayores que yo, casi al final de la cuadra me agarró. Y yo venía pataleando y él me traía agarrado, me regañaron, me ofrecieron 2 helados, mire, de todo. Al fin me agarró, no sé, que mis hermanos creo que me agarraron, mi papá, no sé. La cosa es que yo así, y no se mueva, hasta que me pusieron la inyección. Y de ahí me bajaron y yo, venite, vamos a comer helado, vamos pues. Y nos fuimos. Nunca se me olvida eso. Eso fue hace casi 50 años y no se me olvida. Ahora,
¿usted cree que eso pasó porque mi papá y mis hermanos eran malos y querían hacerme sufrir? No. Hoy lo entiendo y sé que no. Y a mí me tocó también con mis hijos en algún momento no correrlos, los amarrábamos antes, no salían corriendo, son más valientes que yo, pero sí me tocó llevarlos y que sufrieran, porque es necesario, es importante hacerlo. Así es Dios con nosotros. Si nosotros no vacunamos a nuestros hijos, los niños se enferman y se pueden hasta morir. Ahora es necesario pasar ese momento difícil. Nuestra vida es igual y Dios es como Padre igual que nosotros. Hay cosas que tenemos que pasar porque Dios va a obrar de una manera especial para que nosotros seamos bendecidos después. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Le está hablando específicamente al pueblo de Israel y le está diciendo esto. Ustedes ahorita, porque eso era la historia o el contexto es este, ellos estaban cautivos en Babilonia y estaban sufriendo, habían perdido. Perdieron familia, perdieron tierra, perdieron la ciudad santa, perdieron el templo y estaban sufriendo en Babilonia. Y Dios les dijo: pero no se preocupen porque mis planes para ustedes son buenos. Esto se va a acabar y yo les voy a dar algo mejor. Es lo mismo en los tiempos de prueba de nuestra vida. Pero es importante no dudar del corazón del Padre. No dudemos del corazón de Dios. No quiere decir que no nos duela, sí nos duele. Nos va a doler, tal vez mucho, pero no creamos que Dios nos dejó o que Dios nos quiere hacer mal. Lo que Dios quiere es formarnos. Y termino con esto. Juan 11, 39 al 44. Volvemos a la historia de Lázaro, María y Marta. Jesús no quiso llegar. Y como no llegó, Lázaro se murió. Y cuando Jesús llegó, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro se había muerto. Ahora, si tanto los amaba, ¿por qué llegó tarde? Por esta razón. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva, porque dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús se acercó a la cueva, literalmente era una cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal, y sin duda que sí. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Por qué Jesús no llegó cuando pudo haber llegado? Por esta razón. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de esto, dijo Jesús, o Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. ¿Por qué a veces Jesús no llega cuando nosotros lo necesitamos? Porque Él tiene un propósito más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. 4 días habían pasado desde que Lázaro había muerto. Fueron 4, específicamente 4. Había una creencia, que era una creencia, era pura superstición, pero había una creencia entre los judíos de la época que el cuerpo de una persona vagaba alrededor del cuerpo, o el alma de una persona vagaba alrededor del cadáver durante 3 días. Y en esos 3 días era posible que el cuerpo o el alma volviera a entrar al cadáver. Y eso lo creían ellos. No es cierto, por supuesto, pero eso era lo que creían. Si Jesús hubiera llegado en el 2.º día, hubieran dicho: pero como el alma estaba aquí, fue bien fácil. O si hubiera llegado al 3.er día, no, pero el alma estaba aquí, por eso fue.
Pero el cuarto día nadie pensaba que eso podía pasar. Por eso fueron 4 días. Y entonces, cuando Lázaro se levantó, toda la gente se sorprendió. Dios fue glorificado y la autoridad de Jesús fue todavía más afirmada. Propósito. Amigos, todos queremos que nos vaya bien. Planemos, esforcémonos, trabajemos, pero confiemos en las decisiones de Dios. Venga lo que venga, Dios estará con nosotros. Y venga lo que venga, Dios cumplirá su propósito, que es mucho mejor que el mío. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Y quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Todos estamos trabajando y luchando porque queremos lograr aquellas cosas que nos hemos planificado, que nos hemos planeado. Y nos hemos esforzado, pero a veces las cosas, por mucho que preparemos y querramos arreglarlo, no funcionan. No funcionan. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Le pedimos a Dios que intervenga y Dios no lo hace cuando nosotros lo pedimos y no lo hace como en la manera que lo pedimos. ¿Qué hacemos ahí, amigos? Lo que tenemos que hacer es confiar en las decisiones de Dios. Y yo quiero pedirte que, yo no sé qué decisiones o qué asuntos estás ahora mismo pasando, pero yo quiero pedirte algo. Quiero pedirte que decidas con todo tu corazón confiar en lo que Dios está haciendo. Confía porque Él sí sabe lo que hace. Tú crees que sabes lo que haces, pero Dios sí sabe lo que Él hace. Y lo que Él hace siempre es mejor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. La Biblia enseña que Dios usa enfermedades, guerras, problemas, pérdidas, aún muerte, para glorificarse. Aún las cosas más difíciles para nosotros son parte muchas veces del proceso de Dios para glorificarse. Y Dios hace cosas mucho más grandes con cosas muy pequeñas. En realidad pequeñas, aunque para nosotros lo sean todo. Por eso es tan importante aprender a confiar en Dios y en sus decisiones.
Saber que esa situación que estoy enfrentando es parte de su propósito para mi vida y que Él no me va a dejar, aunque sean años los que pasen, o que sea algo tan doloroso, Él no me va a dejar y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Señor, oro por cada uno de nosotros y te pido que nos ayudes a entender esta gran lección. Debemos de aprender a confiar en tus decisiones. Cuando nosotros estamos planificando algo, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Nos esforzamos por hacerlo y yo sé que tú bendices el trabajo diligente, Dios. Pero a veces, a pesar de todo nuestro esfuerzo, las cosas no funcionan. Desafortunadamente, hay una mala enseñanza que dice que si algo no funciona es porque no tenemos fe. Y la respuesta es tener más fe y tener más fe y tener más fe, como que si eso fuera una fuerza que nosotros podemos tener y manejar a nuestro antojo, y no funciona así. Afirma en nuestro corazón, Señor, que la fe es una convicción, y es una convicción calmada, profunda, que nos permite pararnos en medio de la peor tormenta y ser zarandeados, caernos y volvernos a levantar, pero finalmente prevalecer. Pero no porque fuimos tan fuertes, sino porque tú, Jesús, eres fuerte. Porque tú eres esa ancla que nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque tú eres esa roca sobre la cual nadie que esté parado va a ser derribado. Ayúdanos a entender eso, Señor, y ayúdanos a caminar de acuerdo a tus decisiones para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar haciendo lo que debemos de hacer, como José, que fue vendido y fue esclavo, después preso. Pero él caminó contigo honrándote y tú lo bendijiste. Pero más que la bendición que le diste, en realidad lo más importante no fue la bendición que tú le diste, que sí le bendijiste. Lo más importante fue que él fue un instrumento en tu mano para guardar la vida de aquella familia que sería después un pueblo de millones y que serían los precursores de lo que nosotros somos hoy. Tu pueblo, el Israel de Dios. José no tenía ni idea de eso, pero para eso lo levantaste tú. Nosotros no tenemos idea de lo que estás haciendo en nuestra vida. Y tal vez para algunos nuestra vida es un fracaso. Tal vez para algunos, otras personas que nos ven, nuestra vida no es importante, pero tú sí tienes un plan para cada uno. Y cada uno de nosotros somos una pieza dentro de un gran proceso que tú tienes en este mundo. Gracias porque nos has elegido. A veces eso incluirá dolor, pero el dolor lo podemos sobrellevar cuando lo hacemos contigo. Señor, oro por cada uno de nosotros y te pido que nos ayudes a caminar contigo confiando y que este año sea un año de alcanzar metas que te honren a ti, no a nosotros, sino que te glorifiquen a ti. Y algunas tal vez van a tener que ver con soportar tiempos difíciles, pero eso te glorifica a ti. Ayúdanos a decir como Pablo: cuando yo soy débil, Él es fuerte. Por eso yo me glorío en mi debilidad, porque entonces el Señor muestra su fortaleza. Te pido, Dios, eso para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos porque nos permitiste venir a tu casa hoy. Gracias por tu palabra, afírmala en nuestro corazón. Y también gracias te damos por las bendiciones que nos has dado, de las cuales nosotros traemos como ofrendas al altar, Señor, al alfolí, que lo presentamos delante de ti, como una ofrenda grata, de honra para ti, Señor. Te pido que bendigas a cada familia que te honra y que tú prosperes su trabajo y prosperes, Dios, todo aquello que tú les has entregado. Señor, te amamos y por eso te damos. Te pido, Dios, que nos bendigas y que cuando salgamos de este lugar vayamos con tu mano y que tú, Señor, nos guardes, protejas y que tú, Señor, nos bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Gracias a Dios, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor brille sobre sus vidas.